Visitamos a Sleep Naxos para hablar de adhesivos. Si no has visto la parte 1, te recomiendo ir al canal para que no te pierdas ningún detalle de la conversación. Sin más que agregar, vamos con el video. Si yo tengo una madera muy bien calibrada, muy bien cepillada, ocupo menos adhesivo. Si yo tengo una madera muy rugosa, ocupo más adhesivo. Ya, aquí me surgió otra duda. Porque si está más rugosa, ¿el adhesivo se agarra mejor? ¿O da exactamente lo mismo si está muy cepillada o muy rugosa? Eso es muy entretenido, estás preguntando, porque es una cosa con la cual hemos tenido que combatir mucho, digamos. De nuevo, vamos aquí. Aquí en un corte perfecto, que es lo que se requiere para una unión de canto, que todo esté a escuadra, Correcto. que el corte esté limpio, que no esté quemado, porque cuando está quemado se cierra el poro, no hay transferencia adhesiva. Acuérdate que siempre la lógica es la transferencia de adhesivos y la otra. Si este corte está quemado, hay pobre transferencia. Entonces, mucha gente, si tú lo miras aquí en este mono, aquí tienes una superficie, una cantidad de centímetros cuadrados óptima, si los dos están unidos. Si tú empiezas a hacer hoyos pensando que penetre más adhesivo de un lado a otro, no estás quitándole superficie a este anclaje. Ok. Y además, el adhesivo ahí no hay transferencia, vas a tener una bolsa de adhesivo que no pega nada. Y de aire, porque va a quedar un hoyo con un resto de adhesivo sólido, porque el agua se evaporó. Entonces, es muy, muy relevante esto. Uno puede pensar, oye, pero los tarugos... ¿Correcto? Los tarugos son estriados, ¿ya? Oye, estoy dibujando pésimo. No, pero se entiende. Pero lo que pasa es que un tarugo es estriado porque lo que hay que hacer es que evitar que funcione como un émbolo cerrado. Ajá. Sino que la cola escurra por las paredes del tarugo. Si aquí tenemos un hoyo y aquí está el tarugo, y por eso los tarugos tienen ese ángulo abajo, necesitamos estría para que la cola pueda subir por esa estría y tener contacto, la mayor cantidad de contacto posible con la madera. Claro, porque si no sería como un tapón y no avanzaría y se quedaría estancado nomás. Exacto, cuando no tiene estrías el tarugo, se te va a concentrar aquí abajo porque va a funcionar como un émbolo. Correcto. Y abajo sabemos que la madera por cabeza no pega. Ya. Por razones. Bueno, esto la gente cree hace mucho tiempo que poniéndole martillazo en los cantos a la madera, haciéndole hoyos o cosas así, iba a tener más adhesivo. No, vas a generar hoyos con adhesivo sólido que no tienen contacto entre uno y otro, los palos. Testacanto funciona y de hecho siempre va acompañado o de una espiga, un escoplo o un tarugo. Correcto. Pero en el caso de lo que es cabeza por cabeza siempre tiene que ir testa tiene que ir acompañado de un fresado. Correcto. Porque la fibra de la madera enfrentada, digamos, no pega, no tiene absorción, no tiene estructura. O sea, si tú pegas adhesivo se te va de un lado para otro de una. Correcto. Ya por la capilaridad y no generas una unión adhesiva. Por eso siempre existen las uniones finger, ya, o las uniones Z, o por último un par de tarugos para extender esa, o traslapo. Existen un montón de soluciones, pero por cabeza los palos no pegan, o por testa. A nivel industrial, nosotros tenemos que llegar con productos que cumplen con normas europeas y americanas. Europea está la DIN EN204 y en Estados Unidos están las ASTM. Finger joint y unión laminar. Laminar es pegado canto o canto. Y en el caso del Taiwan Trek, en su línea profesional, también están certificados. Por las ANSI y una prueba que se hace con láminas de terciado. Todo esto, la Franklin lo hace en laboratorios externos. La Franklin tiene sus laboratorios, evidentemente, como empresa química, digamos, tiene un laboratorio, pero la única forma de validar un producto es con un laboratorio externo. De hecho, nosotros acá tenemos una práctica similar. Nosotros para clientes que tienen problemas en sus procesos productivos, mandamos probetas de los productos a Franklin. Y Franklin nos dice qué es lo que está pasando con esa unión adhesiva. Oye, está pobre la presión, tienen que regular las zapatas de esto, tienen que aplicar más adhesivo, no hay presencia de adhesivo, hay mala transferencia, bla, bla, bla. Y nosotros devolvemos a esos clientes, oye, ahí revisemos estos parámetros. Y por el lado de las certificaciones, nosotros trabajamos con la Universidad del Biobío. Y ahí mandamos nosotros, aquí localmente, mandamos a hacer las pruebas. Por ejemplo, nosotros con los años ya que tenemos trabajado con Franklin, hacemos como un prechequeo cuando hay clientes que tienen problemas. Alejandro se encarga de eso. Mira ese ejemplo. Este es un tablero que se delaminó. El cliente pregunta por qué este pegó y por qué este no pegó. Antes de enviarlo a Franklin, también lo mismo Franklin, le hacemos la prueba del yodo. La prueba del yodo te indica la presencia de adhesivo.
Yo no sé si notas tú las gotas de adhesivo. Se aprecia claramente aquí, en este caso, que hubo muy poco adhesivo y que además las gotas no fueron presionadas, porque si tú le pasas el dedo, ahí está el relieve. Eso indica, aparte de que hubo poco adhesivo, que no hubo presión. Porque si hubiese habido presión, estas gotas se hubiesen expandido. ¿Este es yodo común? Es una solución de yodo, sí, yodo al 5%. Y uno acá sin ningún laboratorio determina, no, aquí faltó presión, claramente. Aparte de que faltó adhesivo, si tú pasas la mano notas que la gota no fue presionada. Digamos. Claro, ¿Ah? hay relieve. Exactamente. Entonces, algo pasó. Ahora, ¿por qué no hubo presión? Ahí viene el otro tema. Es posible que el canto esté descuadrado, es posible que haya una diferencia en el ancho de la pieza, aquí está junto, aquí está separado, o sencillamente es posible que la presión de la prensa fue mala. No actuó, claro. Igual mandamos al laboratorio, igual lo mandamos a Franklin, porque nosotros le damos una respuesta rápida al cliente. Mira, nosotros observamos esto. Esperemos el informe de Franklin. Una pregunta muy recurrente es cuando ya empezamos a hacer el ensamble de las piezas y el pegamento aflora. ¿Cómo limpio la pieza? Hay algunas personas que recomiendan utilizar un paño húmedo y eliminar el exceso del pegamento cuando este está todavía fresco. Otras personas recomiendan que cuando el pegamento está medianamente seco, raspan la superficie, por ejemplo con una espátula, para eliminar lo que son las gotas. O netamente esperar que este esté totalmente seco y utilizar el formón. Mira, la artesanía del decolado. Yo estuve en una fábrica de muebles, tenían un departamento de decolado, limpiando las piezas de las sillas con formón. Y yo venía de una escuela, Alejandro y yo trabajábamos en una empresa que se llamaba Muebles Andes, y nosotros teníamos nuestro gerente de producción, era un gringo que se llamaba James Peel. Y ese tipo nos enseñó a que las piezas había que limpiarlas lo antes posible con un trapo húmedo. Pero hay que tener precauciones porque si tú trabajas con un trapo húmedo y la cola está muy fresca o tienes mucha cola, vas a desparramar cola a través de la pieza, de la silla, del mueble, lo que sea, y después cuando pinte te va a quedar una mancha horrible. Pero es una secuencia doble. Tú pasas el trapo muy rápido, o sea, limpiando el exceso de cola, y lijas inmediatamente. Lijar. A manito. Así, a manito. Oye, y no hay mancha de cola. Nada. Pero mientras la cola está fresca. Claro. Mientras está fresca. Si no, después tenés que amarrarte paciencia, esperar que la cola se seque 100%, que esté muy dura, y empezar a trabajar con un formoncito, un cuchillito. Sin dañar la pieza. Sin dañar la pieza. En una unión, mira, en una unión de canto, de lo que estamos hablando, ¿cierto? Mi recomendación, no sé, Alejandro, es que esté totalmente seca. ¿Por qué? Porque tú habitualmente trabajas con una lijadora de banda. Si tu cola está húmeda, lo que vas a hacer, la banda se empaste rápidamente. Sí, no, este retiro es como, por ejemplo, con una espátula. Entonces uno va como raspando y se va... Yo te diría, líjalo, no raspí, deja que se seque y pasa la lijadora de banda y vaya a quedar listo en 5 minutos. Superficies planas como esta, de hecho estas salen todas chorreas de cola de la prensa y después pasan por la lijadora y quedan así como están aquí. ¿Cuándo uno tiene que preocuparse? Cuando un encuentro como este, claro. Ahí está frito, hay que pasarle el pañito húmedo lo antes posible y la lijadita. Incluso si no tiene lijadora de banda, una lijadora orbital. O el bloque manual que tenemos nosotros, todas esas formas. El decolado es complicado en piezas como silla, en piezas que son planas, deja que se seque y pasa la lijadora de banda. Mucho más rápido. Mucho más rápido. Y seguro. O sea, otras, por ejemplo, secciones o sectores donde es complicado acceder con una lijadora, tenés que entrar a veces pero dependiendo del adhesivo, a veces tenés que entrar con un formón. Por ejemplo, los adhesivos estructurales, la línea que maneja Franklin y que vendemos nosotros, que son la línea de los EPI, que es otro mundo. Ese es el mundo estructural. Importante. Ningún PVA es estructural. Ninguno. Hasta el momento. No podía hacer una viga de techo, digamos, con PVA. Hemos visto casos increíbles. Entonces, mejor dejarlo muy claro. Ningún PVA hasta el momento estructural. Los adhesivos estructurales son de la familia de los resorcinol, los fenólicos, los MUF, los EPI, poliuretano. Nosotros estamos por la línea de los EPI, que son en base a agua. Urea, formaldehído también. Bueno, pero volviendo al tema, esos adhesivos son rígidos, muy, muy rígidos. Y tienen, por ejemplo, en el caso del EPI, tu mezcla dura 40 minutos hasta 1 hora. Después empieza a espumar y ya no pierde sus cualidades adhesivas. Ese adhesivo, cuando seca, no lo sacáis con lija. Tienen que sacarlo con un formol. Pero son adhesivos estructurales que ya está hablando de construcciones en madera, donde el uso del formón y esas cosas es habitual. Ok, tenemos nuestros adhesivos PVA a base de agua, pero ¿cuál elijo? ¿Cuál es la diferencia entre un Titebond Original, un Titebond 3 Ultimate o un Titebond 2 Premium? ¿Cuáles son sus principales fortalezas? ¿Qué los hace diferentes?
Siempre cuando uno habla de un adhesivo, qué adhesivo tengo que usar, existen un montón de variables. Pero lo primero que tengo que saber es si mi producto es de exterior o de interior. Voy a hacer, por ejemplo, puertas de cocina, que tienen cierto nivel de humedad, pero que es controlable. O voy a hacer sillas de terraza. Aquí exterior podríamos definir de alguna manera las tablas de picar. Podrían estar en esta familia, porque tienen que estar en el lavavajillas y tienen que aguantar la temperatura del lavavajillas. Lo segundo es, ¿con qué voy a pegar? ¿Tengo una prensa automática o tengo una prensa manual? Sargento, ¿cuáles son mis condiciones? Mi temperatura del taller y humedad, vamos a poner aquí. Esto es... La temperatura y la humedad son gravitantes porque ya dijimos que los adhesivos pegan por evaporación de agua. Por lo tanto, tanto la temperatura como la humedad, en cualquier circunstancia, la tenga la madera, la tenga el ambiente, van a afectar el tiempo de fraguado del adhesivo. Todo esto se puede empezar a complejizar. Suponte, tengo productos de interior, tengo sillas. El armado de una silla es complejo. Por lo tanto, aquí vamos a empezar a hablar del adhesivo. Necesito un adhesivo que tenga harto tiempo de armado. Si yo quiero hacer cosas rápidas o con eventual acción del agua, por ejemplo, aquí en exterior vamos a poner muebles de terraza y en exterior vamos a poner ventanas, marcos de ventana. Pero marcos de ventana lo vamos a poner aquí abajo porque es eventual acción del agua. ¿Qué adhesivo utilizar? Parte por eso. La Franklin lo hizo fácil. La fuerza de la unión, el Type Original, 3600 psi. El Premium, que es el Type 2, 3700. Tiene más fuerza que el Original. El Ultimate, 4000 psi. Después, tiempo armado, 4 o 6 minutos. Este es una cola muy rápida, 3 a 6 minutos. Y este es muy largo, 8 o 10 minutos. Ya, me voy para la silla con ese. Temperatura de aplicación, ¿cuánta temperatura tengo en el taller? Aquí tengo que trabajar con más de 10 grados. Aquí con más de 13 grados. Y aquí con 8 grados. Por lo tanto, este me permite trabajar con una temperatura menor. Y aquí la condición. ¿Qué adhesivo? Este es de uso interior, este es de uso exterior, eventual exposición al agua, marcos de ventana, y uso exterior, 100% al agua, o sea, muebles de terraza. Los fabricantes de adhesivo elaboran sus productos o hacen propuestas de productos en virtud de las condiciones que yo te dije. Ahora, en términos científicos, los europeos clasifican con la norma DIN N204, etc. Y esta norma clasifica el adhesivo en 4. Y cada una de estas secciones tiene distintos requerimientos de ensayos. Esto lo dejamos fuera porque esta es la cola escolar. Y esta prueba, la DIN N204-205, Alejo, ¿no? Sí. Solamente se realiza con maderas específicas. En este caso es la madera de haya. Y solamente en condiciones específicas. Y por lo tanto, solamente cumplir una norma DIN es certificado a nivel de laboratorio. Y de hecho la Franklin, a nivel industrial, sus adhesivos en norma de 3 y de 4 están certificados por el laboratorio de Rosenheim, de Alemania. Los gringos la hacen más fácil. Aquí no estoy estableciendo ninguna preferencia por ninguna cosa, digamos, solamente que es la simpleza. Lo primero que establecen dos usos, interior y exterior. Uso seco, uso húmedo. Las maderas son varias en las cuales hacer el ensayo. Y además dice, los gringos, tú puedes certificar tu producto, lo fabrico yo, no sé, por mueblería Oscar Zárate, tú puedes ir con esto de tu producto y puedes ir a certificarlo a un laboratorio y dice que la unión adhesiva que se elabora en mueblería Zárate Zambrano cumple con la norma ASTM. O sea, aquí, ¿qué es lo que establece? Súper importante. Se está estableciendo la calidad de la unión adhesiva. Aquí se está estableciendo el cumplimiento del adhesivo. Esto puede ser un poco enredado, pero aquí el objetivo es distinto. Yo quiero saber si mi producto, la unión de mi producto está acorde a. Y aquí lo que están diciendo, oye, el adhesivo pegado en estas condiciones, sí pasa la norma 2, 3, 4. La norma STM, que es muy exigente, de hecho hay adhesivos de la Franklin que pasan el uso exterior en unión finger, pero no pasan la unión exterior, el mismo adhesivo, en unión laminar. En cambio aquí te dicen, sí, tu adhesivo de 4 pasa la norma DIN N204. Bueno, esto ya metiendo un poco más en el detalle, pero para tener como una idea, digamos. Los adhesivos en general son termosensibles, por eso no son estructurales, los adhesivos PVA. Pero evidentemente los fabricantes, los productores de adhesivos, tienen que ir atendiendo los distintos requerimientos de las demandas de sus usuarios. Hay usuarios que trabajan mucho con el enchapado y para eso la Franklin tiene un adhesivo para trabajar con enchapado con plancha. Es imposible que un adhesivo pueda tener todas las características que se requieren. No, es imposible. No. Si no, teníamos un puro adhesivo. Claro.
De hecho, nosotros manejamos más de 12 variedades de adhesivos aquí dentro de la planta. Adhesivos para finger joint, adhesivos que se usan para uso exterior. El finger joint tiene que tener una viscosidad baja, no sirven los adhesivos de viscosidad alta, porque el peine de aplicación del adhesivo no llega a todos lados. Y así un montón de factores que van incidiendo en los distintos tipos de adhesivos. Los adhesivos de enchape, tú tienes una prensa de enchape, los platos, ¿cierto? El adhesivo de enchape en el fondo es una lámina con su sustrato y otra lámina. Y esta es tu primera cola. Y este plato, este sándwich, va a ir aquí. Habitualmente son de 10 o más. Entonces, el tiempo desde este encolado hasta la última carga que pusiste es increciendo. Entonces, tú tienes que tener un adhesivo que tenga un tiempo de armado muy extendido para que cuando aprietes, la cola pueda transferirse entre las chapas. Para que no haya precurado. Porque bueno, un Taiwan 3, tú lo aplicas aquí y por mucho que tenga un tiempo extendido, aquí arriba esta cuestión no pegó nunca. Y la otra cosa importante de la característica, por ejemplo, del adhesivo en chape, es que la cola no tiene que telegrafiar, no se tiene que traspasar a la chapa, hay colas que se traspasan. Por lo tanto, los tipos de sólido que tienen son distintos. ¿El vehículo cuál es entonces? El agua. Igual el agua. Agua. Siempre estamos hablando, todo nuestro tema es PVA. Y esto sigue siendo el agua. La chapa de madera absorbe, pero el tipo de sólido no traspasa. Podría llegar a traspasar el agua, no pasa, pero no permite que pase. Entonces no se mancha. Ese tipo de adhesivo, que es de la línea industrial, idea era una línea profesional de Factory, son planchables. Nosotros tenemos un cliente, un par ya, que están haciendo chapado, bueno, sí, pues, con este tipo de prensa. Hay uno que trabajan con bolsas al vacío, el Eduardo, y les queda impecable. Y cuando tienen a veces con estas prensas al vacío, les queda algún globito, agarran la plancha y se acabó el problema. Sí, tal cual. Yo veo mucho, pero mucho contenido por redes sociales, sea YouTube, sea Instagram, sea TikTok, y en algún momento me apareció un carpintero, el cual evitaba ocupar pegamentos a base de agua en algunos tipos de ensamble en el cual ese aporte de líquido podía hacer que la pieza se podía ensanchar. ¿Es verdad esto? ¿Es tanto el aporte de agua que contienen este tipo de pegamentos? No te podría decir si el aporte de agua de un adhesivo puede llegar a deformar la pieza. Lo que sí te puedo llegar a decir es lo siguiente. Hablemos del contenido de humedad. Esta pieza tiene 10% de contenido de humedad. Esta tiene, voy a exagerar, tiene 5% de contenido de humedad. Y esta tiene 10%. Le aplicaste el adhesivo, ¿cierto? Que reventó. Hiciste tu panel, te quedó lijado, lo lijaste, te quedó espectacular. Y después lo pusiste en tu taller, la humedad relativa se empezó a estabilizar. ¿Qué pasa si tu humedad relativa fuera el 15%? Voy a poner números al azar. Tu tablero, que está absolutamente liso, este va a absorber a la humedad relativa un 10% más. Este va a crecer un poquito, porque va a agarrar un 5%. Más que nada vamos a hablar del espesor, ¿ya? Que es donde más incide. Entonces vas a tener un tablero con uniones al rato que van a estar así. Y lo peor de esto es cuando tú tienes un mueble, tienes los paneles listos, barnizas, y aquí en el barniz se te va a empezar a quebrar el barniz. Oye, qué sé yo, maestro, mire cómo me dejó la cuestión, qué sé yo. Entonces, bueno, esto pasa. Pasan los muebles que uno tiene en la casa, es un hecho. Entonces, volviendo al tema original, yo creo que es más importante tener controlada la humedad de la madera entre sí que cuánto agua aporta el adhesivo a una unión específica o particular. Si tú tienes todos estos parámetros, digamos, más o menos regulados, estamos hablando de que las variaciones son como 2-3% como tolerables, digamos, ¿ya? Aquí tenéis 8, ya está bien, no te va a pasar nada. Pero yo recomiendo para gente que hace trabajos así como muy elaborados, un higrómetro no andaría nada mal, y hay higrómetros baratos. Y hay otro tema también que tiene relación con lo mismo, que es uno tiene que esperar antes de terminar la pieza que se estabilice. Supongamos que la pieza tenía perfecto, estaban todos al 10%, tú encolaste aquí, ¿y qué ocurrió? La cola, como le aporta agua a la madera, ¿cierto? Se va a dilatar, va a crecer, porque ¿qué es lo que hace el agua de la cola? La hincha. Pero después de un par de horas va a evacuar el agua, entonces la madera vuelve a su estabilidad dimensional. Si yo la lijo así, al tiro, húmeda, claro, la dejo parejita. Después viene, se estabiliza la madera y va al revés. En vez de crecer, la línea va a quedar bajo relieve. Y te van a decir, oye, ¿pero cómo? Claro, porque no esperaste a que se estabilizara la madera antes de lijar o de cepillar. Entonces, todas esas son prácticas que uno con el tiempo los va aprendiendo, pero hay unas guías de la Franke que son re buenas, que explican todos estos temas. Siempre
Tú puedes mecanizar, dimensionar la madera, pero el proceso de lijado es recomendable Lijado esperar. o cepillado espera que se estabilice. Sí, que también es Que fraguar el es más adhesivo. o menos el tiempo que demora en curar el adhesivo. Con eso es suficiente. Si tú pegas el tablero y cepillo el otro día. No lo cepilla ni a la media hora ni al otro día, cuando ya la cola haya evacuado el agua. Otra pregunta que siempre tengo es por qué las colas al contacto con el metal, por ejemplo con las prensas, dejan una mancha negra en la madera. ¿Por qué algunos adhesivos sí y algunos no? Bueno, los adhesivos que son precatalizados, o sea, resistentes al agua, el catalizador es ácido, es de nivel ácido, digamos. Entonces, el ácido en contacto con los metales ferrosos reacciona. Eso ocurre solamente, o debiese ocurrir solamente con los adhesivos precatalizados o catalizados. ¿Por qué? Porque el ácido reacciona con el fierro. Si el metal no es ferroso, no le va a pasar nada. Si trabaja con acero inoxidable, si trabaja con aluminio, no le va a pasar nada. Pero si tiene contacto con metales ferrosos, como el fierro, como el acero común y corriente, el ácido del catalizador adhesivo va a reaccionar con el fierro del metal y produce esas manchas. Habría que saber a qué se refiere, porque entiendo que la consulta es que por qué los adhesivos se manchan en contacto con el fierro. Algunos, pregunta por algunos. Habría que saber bien cuál es la aplicación, porque tal vez no necesariamente la solución de lo que está haciendo la persona requiera un adhesivo tipo PVA. Puede ser otro, de otra familia. Sí, también hay que tener en cuenta que en el caso del Taiwan 3 y las prensas veces de tubo, el Taiwan 3 tiende a tener un fraguado tipo café. Salvo la aplicación que nosotros conocemos a nivel industrial que te dijo Alejandro, es posible que también el Taiwan 3, como tiene un nivel de resistencia al agua, tenga una condición ácida que lo hace actuar sobre los metales. Pero generalmente ocurre con los metales ferrosos, no ocurre con el aluminio o con otro tipo de metal. Otra información que yo no tenía bien claro es el tema de los sólidos en el adhesivo. En algunos productos te dice la cantidad de sólidos que este tiene, pero el que tenga sólidos va en relación a la flexibilidad. Me explico, por ejemplo, en la unión de una silla, en el cual sí tiene que tener y aguantar un cierto grado de movimiento, pero la unión no tiene que fracturarse. Es por eso que el pegamento sí tiene que tener algún pequeño grado de elasticidad para que soporte la unión. Hay líneas de adhesivo que son las líneas de adhesivo parmado. El Taiwan Original es una de esas familias, que es de la familia de Franklin, de lo que se llaman los Assembly. Esos adhesivos tienen como característica tener cierta flexibilidad. La composición química, la mezcla, la formulación, permite que al final la caja y espiga en una silla que es muy gravitante pueda tener cierto juego. Ya, eso es fundamental en una silla. El porcentaje de sólido te dice la presencia de sólidos que hay en la mezcla. No te dice qué tipo de sólido. Por ejemplo, el Taiwan 3 tiene un tipo de sólido mezclado de cierta manera con algunos componentes que le permite ser resistente al exterior, ¿ya? Pero no tiene que ver con la elasticidad. La elasticidad se logra con otra formulación. Entonces, el Taiwan Original es una línea de adhesivo para armado. Sillas, qué sé yo, cosas que tengan estrés mecánico, por así decirlo. Y el Taiwan 3, para irnos a los extremos, digamos, es uso exterior. Sus componentes sólidos son distintos. ¿Pero no va en relación entonces el porcentaje de sólido con esa cualidad de elasticidad? No. Porque de cierta forma también el Taiwan 3 tiene algún grado de elasticidad, porque si está también pensado para fabricar muebles de terraza, tiene que resistir cierto... Sí, pero el mueble, si tú piensas en el diseño del mueble de terraza, el diseño del mueble de terraza nunca es un palito fino. No. Habitualmente son, voy a exagerar, pero son cuartones, digamos, ya que tienen robustez, qué sé yo, pueden ser incluso, ¿cómo se llama? Pallet. Ya, y ahí el Taiwan 3 andaría muy bien. No trabajan con fineza. Por eso el Taiwan Original gusta mucho a los luthiers, el rojo, porque tiene un trabajo, digamos, de uso interior, es más elástico, es más amigable, por así decirlo. El Taiwan 3 para hacer lutería podría no ser muy recomendable, capaz que alguien lo use y capaz que esté cometiendo algún pecado. Pero, por ejemplo, el Taiwan 3, los fabricantes de skate, este es como el producto. Y de hecho, el pariente industrial del Taiwan 3, la marca equivalente, se llama SK8. Está enfocado directamente. Exactamente. Entonces, lo que es interesante también entender es la viscosidad de un producto. Porque uno podría entender que un producto que tiene más sólido es más espeso. ¿Sí? Pero no es así. La viscosidad no está relacionado con el porcentaje sólido. Otro detalle muy importante que sale, por ejemplo, en los mismos folletos, es que maderas muy resinosas o muy oleosas hay que limpiarlas antes de hacer la unión. Se dice que hay que ocupar acetona,
Pero ¿qué dicen los expertos? Nos pasó ahora hace poquito, así que está fresco el tema, digamos. Hay familias de madera que son bastante oleosas, digamos, más que resinosas, oleosas. La teca que tuvimos y requieren de tratamientos especiales. Entre uno de esos, una de las recomendaciones es limpiarla con acetona, digamos, ¿ya? Pasaste la máquina por la sierra y no pegarla al otro día, ojalá el mismo día. No dejar que vuelva a aparecer resina. Para que no exude la parte resinosa o oleosa de la madera. Y la otra, ahí en ese caso es aplicar adhesivo en ambas caras. El caso es muy específico, ¿te fijas? Hay que analizar el caso del tipo de madera, es importante. Por eso la FLAC recomienda, en términos genéricos, ocupar acetona. En el mundo profesional no son grandes volúmenes, ¿ya? Son muebles, digamos, más elaborados donde tú tienes tiempo para poder hacer esas cosas. Pero a nivel industrial, lo que te recomiendan es cortas, encolas y pegas. No, porque tú le estás incorporando. La madera, la teca, por ejemplo, trae su propio aceite. Lo trae, pero entonces tú cortas, empieza a aflorar el aceite y impide que agua y aceite no se van a juntar nunca. Entonces tenéis que cortar, encolar y pegar, y podéis alejar de dos lados. Pero en el caso del Engrain, la madera no trae aceite. Tú se lo estás incorporando y el adhesivo ya fraguó. Ya, ahí ya no pasó nada más. Ok. Entonces no va a debilitar la unión. No, porque no se junta el agua y el aceite. Pegamentos, adhesivos PVA, cola fría, cola, como le llames tú en tu país, es un tema muy pero muy extenso. Seguramente hubieron cosas que se me olvidó preguntar, pero si quieres que volvamos a visitar Sleep Naxos, déjamelo saber en los comentarios. También hay otra sección dentro de Sleep Naxos que son los abrasivos, que ya lo vi, pero si ustedes quieren podemos hacer un video específicamente hablando de este tema. Muchas gracias a todas las personas de Sleep Naxos por recibirme, y si te gustó este video, por favor deja like, comenta, comparte, suscríbete también en el canal y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.